Hola a todos, ¿cómo están? En el curso de atención del niño y del adolescente voy a abordar el tema sobre las enfermedades más frecuentes en el recién nacido. Estas enfermedades que son muy frecuentes en el recién nacido jóvenes lo podemos evitar. Lo podemos evitar si realizamos un buen control ecográfico acompañado de un buen control obstétrico durante la gestación. Así también es muy importante brindarle una buena atención en el trabajo de parto a nuestros pacientes gestantes, porque hay algunas patologías que repercuten de manera negativa después del parto, en este caso en el recién nacido. También es muy importante durante el embarazo tener una buena alimentación para que su sistema inmunológico de este recién nacido sea el adecuado. Asimismo, también jóvenes, es muy importante la realización de un buen examen físico cuando nosotros realizamos la atención inmediata del recién nacido. Hacer una buena evaluación, si es que no tenemos a la mano al especialista, al pediatra, siempre hacer la interconsulta del caso para poder salvaguardar la salud de este niño en el primer año de vida, ¿no? En este caso vamos a hablar de las patologías más frecuentes en el recién nacido. ¿Por qué los bebés se infectan? Nos hacemos esta pregunta. Porque sus mecanismos de defensa son inmaduros, porque los anticuerpos contra los organismos específicos no se han desarrollado aún, entonces los bebés, los recién nacidos, son más susceptibles de enfermarse, porque los niveles de anticuerpo, la inmunoglobulina, la IgG, pueden ser bajos si el bebé, por ejemplo, es prematuro. Por eso debemos evitar la prematurez del recién nacido. Todos los bebés tienen pequeñas cantidades de anticuerpo, inmunoglobulina, IgM, pero todavía su sistema inmunológico es inmaduro, su sistema de defensa, por eso son más propensos a las infecciones. Pero si durante el embarazo esta gestante tomó sus multivitamínicos que le indicó la obstetra en su control prenatal, se alimentó comiendo alimentos nutritivos, entonces va a haber menos probabilidad de que este recién nacido, a pesar que su sistema inmunológico está inmaduro, se enferme de manera frecuente. Y con los cuidados que también la mamá tiene que tener con su recién nacido en casa. ¿Cómo saber si un bebé está infectado? Es importante pues la evaluación con el pediatra. De esta manera el pediatra va a examinar al recién nacido y va a pedir análisis de laboratorio para complementar en su diagnóstico, y como ayuda al diagnóstico le va a permitir al especialista tomar las indicaciones del caso y llegar a la conclusión del diagnóstico. Entonces es muy importante también conocer los antecedentes del embarazo, cómo fue el embarazo, observar las ecografías que tuvo la paciente durante su embarazo, si el parto fue eutóxico o fue distóxico, o si hubo alguna complicación en el momento del parto, qué Apgar tuvo, si nació con un buen Apgar. Entonces se tiene que evaluar todos esos puntos y a la mano, por supuesto, con el laboratorio. ¿Cómo saber nuevamente si un bebé está infectado, ¿no? Entonces esto lo va a hacer la evaluación el especialista, pero nosotros también tenemos que saber valorar
a un recién nacido que está enfermo y lo vamos a ver mediante el cuadro clínico, ¿no? Mediante sus signos y síntomas. Uno de los signos puede ser el cambio en los signos vitales, por ejemplo, ¿no? Vamos a observar que los signos vitales han cambiado, vamos a observar el color del recién nacido y también vamos a verificar si se está alimentando correctamente, si está durmiendo correctamente y sus funciones biológicas están normales. Si vemos que no es así, el recién nacido está irritable y al medir sus funciones vitales están alteradas, entonces esto nos va a indicar, es un signo de que el recién nacido no está bien y que necesita evaluación inmediata con el especialista, en este caso con el pediatra. Es importante también hacer los diferentes análisis de laboratorio para que el especialista llegue a una conclusión, ¿no? Lo más rápido posible y poder brindar el tratamiento oportuno a este recién nacido. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que presenta el recién nacido? Son las siguientes: hijos de madres diabéticas, hipoglucemia en el recién nacido, la ictericia neonatal, la muerte súbita, el apnea por prematurez, sepsis neonatal, aspiración de meconio, enfermedades de membranas hialinas, enterocolitis y retardo de crecimiento intrauterino. Si hablamos, por ejemplo, de hijos de madres diabéticas, esto en el embarazo lo podemos controlar. Por eso es importante la batería de análisis de las gestantes y determinar cómo va la glucosa en la gestante. Si nosotros vemos una alteración de la glucosa durante el embarazo, inmediatamente debemos reportar este caso al especialista. Asimismo, también como si observamos ruptura prematura de membranas durante el embarazo, que puede conllevar más adelante a una infección del feto, y esto puede provocar más adelante una infección en el recién nacido, entonces también tenemos que reportarlo. Asimismo, el sufrimiento fetal, donde menciona la aspiración de meconio, es muy importante valorarlo mediante la ecografía y el monitoreo fetal. La valoración del monitoreo fetal es importante a partir de las 26 semanas de gestación, junto con la aplicación de la ecografía, que vamos a valorar en este caso la placenta. Tenemos que ver cómo está la placenta, el flujo sanguíneo de la placenta, el flujo sanguíneo del cordón umbilical, que nos va a ayudar a determinar si hay un problema en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, muchas de esas patologías se pueden prevenir. Por ejemplo, en el caso de un prematuro, ¿no? Se debe evitar la prematurez. Si vemos que hay contracciones uterinas durante el embarazo, antes de que el feto llegue a término, inmediatamente reportar, informar al especialista. De igual manera, si observamos que el recién nacido no está creciendo adecuadamente, su peso está por debajo del percentil 10, inmediatamente debemos informar al especialista también, porque mediante la ecografía nos permite determinar la ecografía midiendo la circunferencia abdominal, el peso, ¿no? El peso, en este caso, el ponderado fetal, y de acuerdo a eso también vamos a poder determinar el retardo de crecimiento, que tiene un mal pronóstico, el retardo de crecimiento intrauterino tardío. Entonces es muy importante, jóvenes, en el caso del recién nacido, pues debemos hacer un buen control ecográfico, un buen control prenatal,
durante el embarazo, y de esta manera podemos prevenir estas complicaciones cuando ya el feto nace y se convierte en recién nacido. Estos casos se ven muy a menudo, que es la ictericia neonatal. La ictericia, si se presenta la coloración amarillenta las primeras 24 horas, lo consideramos como una ictericia patológica. Pero si se presenta después del alta, la ictericia es fisiológica. Es importante observar el color de la piel del recién nacido, porque el exceso de bilirrubina produce esta coloración, y por lo tanto el exceso de este pigmento, que es la bilirrubina, va a producir daño a nivel del sistema nervioso. Y al producir daño del sistema nervioso, estos niños van a ser retardo mental. Entonces esto también lo podemos observar de manera inmediata cuando se hace el examen físico del recién nacido, durante la atención inmediata, y reportar. En estos casos lo que se hace es se coloca al recién nacido en fototerapia para que disminuyan los niveles de bilirrubina, y el especialista tomará muestras de laboratorio, irá evaluando eso junto con el grupo de personal de enfermería, especialistas en neonatología, que van a ayudar a superar este cuadro denominado ictericia neonatal. Ahí está la ictericia neonatal. Vemos que la complicación más grave es el kernicterus, que produce daño a nivel del sistema nervioso, lo que les acabo de mencionar, y lo dividen en fases, ¿no? En fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1 observamos una poca succión, llanto agudo, estupor, hipotonía y convulsiones. En la fase 2 se observa hipertonía, ¿no? Se observa también retrocolis y fiebre. Y en la fase 3, hipertonía, es decir, aumento del tono muscular, y por lo tanto alteración del sistema nervioso central, que va a causar retardo mental. Hay que tener mucho cuidado con la bilirrubina. Es importante también observar la piel del recién nacido. Presenta el recién nacido un color suave y sonrosado a término, ¿no? Pero cuando es prematuro presenta un color rojo langosta. Pero también puede presentar una ligera acrocianosis discreta que se da por el frío en ciertas zonas del cuerpo, que puede ser en el área perinucal, en las manos y en los pies, que eso también es considerado como normal. Asimismo, se va a observar una sustancia blanquecina grasosa, que es el vernis o unto sebáceo, que es una grasita que ayuda a mantener la temperatura corporal del feto, y que el recién nacido al nacer va a presentar esa grasita, ¿no? Que es el vernis gaseoso o unto sebáceo. También vamos a observar el lanugo, que es un vello fino que se cae en las primeras semanas, y sobre todo se va a observar bastante el lanugo en el prematuro. Es importante tener en cuenta estos hallazgos normales, porque de acuerdo a estos hallazgos normales vamos a determinar los hallazgos patológicos que pueda presentar este recién nacido, y de esta manera inmediatamente referir al especialista, en este caso al pediatra. Como por ejemplo, si no es una acrocianosis, puede ser una cianosis, ¿no? Y ahí sí va a ser un problema, como vemos acá la diferencia entre cianosis central y acrocianosis. La cianosis central, miren, es el color azul en todo el cuerpo,
Sin embargo, la acrocianosis es una coloración azulada, pero en ciertas partes del cuerpo y que se asocia a la temperatura, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el recién nacido, antes de nacer, está en su vida fetal, está dentro de la cavidad uterina, en todas las condiciones que le brinda su madre, pero al nacer pasa a otro ambiente y a otra temperatura. Entonces suele presentar eso, que es un hallazgo normal. Pero cuando presenta una ictericia en todo el cuerpo, y hablamos de una cianosis central, y si esa cianosis se incrementa con el llanto, ya hablamos de un problema del corazón, una cardiopatía. Si disminuye con el llanto, hablamos de un problema del pulmón que puede ser una atelectasia. Entonces es muy importante determinar esto, la diferenciación entre acrocianosis y cianosis central. Asimismo, también es importante hacer una evaluación del cráneo. Como hemos hablado anteriormente en las primeras clases en este curso sobre el examen físico del recién nacido, hemos visto que hay algunas estructuras que se modifican a nivel cerebral. Por ejemplo, se produce el cabalgamiento de la cabeza, que eso es un hallazgo normal debido a que los huesos se interponen entre sí para atravesar el canal de la vagina. Asimismo, también hemos visto la presencia del caput succedaneum y del cefalohematoma, que son hallazgos normales que se presentan por el traumatismo del parto. Pero si vemos una zona, así como estamos viendo acá, una zona, un hundimiento a nivel de la cabeza, que puede corresponder a una craneosinostosis de la fontanela posterior, entonces vamos a sospechar de un problema patológico, ¿no? Lo normal es el cabalgamiento, lo normal es el caput succedaneum, lo normal es el cefalohematoma. Observemos la fontanela anterior, la fontanela posterior, pero si observamos una depresión, como vemos ahí en la imagen, entonces estamos a un cuadro probablemente de craneosinostosis, que tiene que intervenir de manera inmediata el especialista. Es importante tomar los perímetros del cráneo, en este caso hablamos del perímetro cefálico, y medir la fontanela anterior y la fontanela posterior. Otro cuadro también que se observa es la conjuntivitis en el recién nacido. Es por eso que cuando realizamos la atención inmediata, aplicamos como medida preventiva la profilaxis ocular, gentamicina oftálmica, una gotita en cada ojito, o terramicina en cremita en cada ojito, porque si no, este recién nacido va a presentar pues conjuntivitis, ¿no? Como podemos ver ahí en esta diapositiva. Entonces, las medidas preventivas son muy importantes. Otro cuadro también que vemos es la onfalitis. La onfalitis, que significa inflamación, en este caso del anillo umbilical. ¿Qué es la onfalitis? Es una infección bacteriana aguda que rodea el anillo umbilical y se caracteriza por presentar signos de flogosis alrededor del muñón y tejido periumbilical, con o sin secreción purulenta, que puede ser el punto de origen de la diseminación hematogénica y septicémica. Entonces se inflama en este caso el anillo umbilical, por eso es muy importante hacer la asepsia respectiva con alcohol puro, con gasa, ¿no? Desde la base del, en este caso sería el anillo umbilical o del muñón umbilical, ¿no? Y es la limpieza constante, la asepsia constante de este pedacito de cordón que se le denomina muñón umbilical.
Ahí seguimos con la parte de los factores de riesgo más importantes referente a este problema de la oncefalitis. ¿No? Se ve, dice, en niños que tienen un peso menor de 2.500 gramos, cuando hubo una rotura prolongada de membranas ovulares, donde la paciente esperó mucho tiempo para que le dieran antibióticos, es una causa. Y también se puede deber a una infección del líquido amniótico y de las membranas, una corioamnionitis. Entonces es muy importante, como les decía, hacer un buen control prenatal, y si sucede algo patológico, inmediatamente reportar al especialista. Después del nacimiento, observamos al momento de la lactancia materna que el recién nacido presenta cólicos, de preferencia los cólicos de gases. Es muy importante también enseñarle a la gestante las técnicas de la lactancia materna para que luego, cuando nazca su bebé, sepa aplicarlo y cómo hacerle eliminar, se puede decir, estos gasecitos, ¿no? Después de tomar la lactancia o de realizar la lactancia materna. Entonces es muy importante evitar esto, y esto se puede evitar. También observamos problemas a nivel cardiorrespiratorio, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, que si vemos esos casos, inmediatamente debemos referir al especialista. Así como también se pueden presentar infecciones como por ejemplo tenemos la toxoplasmosis. Por eso es recomendable que cuando una paciente está gestando, no debe tener mascotas, o no debe estar de manera constante con las mascotas, porque esto, y en especial con el gato, porque esto le puede causar un cuadro de toxoplasmosis. Y los síntomas que puede presentar, o el daño que puede presentar, es un problema en el hígado, como es la hepatosplenomegalia, ictericia, trombocitopenia, anemia, convulsiones, microcefalia, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y adenopatías, ¿no? Entonces, siempre cuando la paciente viene a la consulta, si hay perritos, si hay mascotitas, de preferencia no estar en contacto con estos animalitos. La prevención, jóvenes, sí, la prevención lo podemos realizar desde el embarazo, incluso desde antes del embarazo, porque hay mujeres, por ejemplo, que se embarazan estando obesas, y eso va a conllevar a un riesgo, incluso indican de cromosomopatía durante el embarazo. Entonces hay que preparar a nuestras futuras mamás para ser madres desde antes del embarazo, y durante el embarazo realizarles un buen control prenatal y ecográfico, una buena atención de parto, y por supuesto realizar un examen físico exhaustivo del recién nacido, y la consejería del caso, las evaluaciones constantes del recién nacido. Eso sería en cuanto al tema que nos corresponde abordar el día de hoy. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención. Que tengan un buen día.